Los minutos de la basura. Muy buenas, gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Los minutos de la basura con vuestro hoster particular, Daniel Lozano, aquí presente para hablar en estos momentos de un tema que creo que no he tocado. No, vamos a hablar de lo de siempre. ¿En qué mejor momento que tras la salida de Avengers Endgame, que tras la salida del tercer episodio de la 8ª temporada de Juego de Tronos, hablar una vez más de los playoffs NBA? Y este vídeo, como no, llega una vez más tarde o más tarde de lo esperado, si bien, y en mi defensa, en deferencia hacia mi persona, que de vez en cuando también tengo que tirar hacia mí mismo, hay que decir que por el decalaje que ha habido entre unos partidos y otros, pues hay partidos de semifinales de conferencia que se han llegado a jugar incluso antes que el final de algún partido de primera ronda. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Ahora mismo tenemos 4 partidos de semifinales de conferencias ya establecidos. Al menos un partido de ida se ha jugado ya. En el caso del Sixers Raptors ya se han jugado 2 de esos partidos. Y vamos a ver qué nos puede deparar todo esto. Hablemos someramente de lo que han sido las series previas o esa primera ronda con respecto sobre todo a los equipos ganadores, y hagamos una estimación, aunque ahora con parte del resultado ya jugado es mucho más fácil pues ponerse a especular. Pongámonos a intentar predecir por dónde pueden ir las cosas y cuáles son más o menos mis propias predicciones. Así que vamos allá y empecemos con la conferencia este. Horford is excellent in finding space. Giannis blocked by Horford. Oh, he sent it back. Y en la conferencia este tenemos un encuentro que mide al primer equipo, los Milwaukee Bucks, contra el cuarto, Boston Celtics. ¿De dónde viene Milwaukee Bucks? Milwaukee Bucks ha ganado en un sweep, en un 4-0, a los Detroit Pistons de un Blake Griffin que se preveía que no iba a jugar, pero aún así sacrificó la salud y el estado de su rodilla para intentar darle más alas a su equipo sin éxito. En ese 4-0, como decimos, pues unas pequeñas palabritas al menos para los perdedores, en este caso para Detroit Pistons, que alcanzó su techo llegando a los playoffs en esta temporada, y donde al único que no se le puede reprochar nada pues es al ya mencionado Blake Griffin, que ha demostrado en una campaña de categoría ser un jugador que ha sabido adaptarse muchísimo a lo que pide actualmente la NBA en ese juego más exterior, más de triples o de tiros de media larga distancia, y ha sido capaz de convertirse en el típico jugador que ocupaba los highlights por sus grandes mates en un jugador total, sí que defensivamente más limitado, pero ofensivamente con una cantidad de recursos monumental. De Detroit, poco más que añadir. El bajón de Andre Drummond, del que se preveía que podía llegar a ocupar en algún momento el puesto de uno de los pivots más dominantes de la NBA, y que no ha rendido a ese nivel. En general, una temporada entre decepcionante y no tanto de unos Detroit Pistons que, viendo las cartas que tenían, pues bastante han hecho llegando a donde han llegado, aunque eso sí, se preveía una lucha más feroz por su parte, al menos para intentar arañar algún partido o que alguno de los partidos hubiese estado mínimamente disputado. En cuanto a Milwaukee Bucks, que son los ganadores, situados donde se esperaba, de hecho predije un 4-0 y así ha sucedido, porque Milwaukee ha sido el equipo de liga regular con mejor bagaje y con mejor rédito de todas sus armas. De sus armas destacar por supuesto a Giannis Antetokounmpo y entre otros Chris Middleton, Brook López, Eric Bledsoe, jugadores de banquillo como Nikola Mirotic, el hispano montenegrino, DJ Wilson, que está jugando poco ahora, aunque hablaremos un poco del que ha sido el primer partido de la serie,
y otros. Fundamental la baja, por cierto, de Malcolm Brogdon, un jugador que lleva ya bastantes partidos lesionado y del que hay que decir que se espera que vuelva, no sé si en el próximo partido, que se juega la madrugada de mañana a las 2, pero sí al menos en el tercer partido de esta serie. Y sería interesante porque es un jugador que ha demostrado un muy buen rendimiento en esta temporada, un jugador de estos de los que no se habla mucho, pero de los que hace mucho por su equipo y que puede liberar de la carga ofensiva, sobre todo en cuanto a llevar el balón o generar jugadas, al propio Antetokounmpo. Pero veamos cómo están los Celtics para hablar ya posteriormente de lo que supondría el encuentro entre los dos equipos. Los Celtics se manejan cuartos en la conferencia y ganaron, para mí inesperadamente, en un 4-0. No inesperado por la victoria, sino en lo cómodo de ella. Se preveía, o al menos yo preveía, una serie mucho más disputada. Llegué a hablar de un 4-3 en el que los Celtics tendrían problemas, pero nada más lejos de la realidad. Es cierto que los resultados son engañosos, es cierto que los partidos hasta el tercer cuarto han estado todos muy, muy disputados por parte de los Pacers, pero al final los Pacers, equipo del que hay que dedicar unas pequeñas líneas, han acusado muchísimo la falta de un Víctor Oladipo, que es el que les llevaba el ataque y el que les solventaba, sobre todo la falta de sistema ofensivo que tienen unos Pacers, donde Bogdanović, el referente ofensivo que vino a llenar de bastante notable manera, al menos al final de temporada, esa plaza que dejaba Oladipo en el ataque, y sin embargo en los playoffs el jugador croata no ha rendido ni mucho menos al nivel que se le esperaba. Indiana ha sabido defender bien, ha sabido unirse como bloque, pero en los últimos cuartos donde las muñecas se agarrotan, donde entran los nervios, eran incapaces de encontrar el aro y finalmente se han llevado un sweep que nadie esperaba, o al menos eso pienso yo. Y en Indiana ahora habrá que ver a quienes tienen que renovar, quiénes se quedan, quiénes se van, porque tienen opciones de montar un buen proyecto, desde luego yo creo que en torno a Víctor Oladipo. Y habrá que ver, por ejemplo, el tema Domantas Sabonis, Miles Turner. Se está hablando mucho de que se quedará uno u otro, pero que es raro que se queden los dos. No sé, el equipo la verdad es que está bastante compensado, pero más allá de Oladipo, y así se ha notado su falta, no tienen grandes referentes ofensivos en los que sustentar parte de su juego. Al otro lado, unos Boston Celtics que han llegado a playoffs pegando un puñetazo encima de la mesa, demostrando lo que muchos fans del Boston decía, y la gente que les escuchaba se reía de ellos, que era que los Celtics, cuando llegase la hora de la verdad, que son los playoffs, empezarían a rendir al nivel que se les supone o que se les espera. Y de momento así ha sido, sin grandes alardes. Boston se ha plantado en un 4-0 en semifinales de conferencia contra un equipo correosillo como son los Pacers, como ya he dicho, y donde sobre todo ha primado un esquema defensivo en equipo en el que todos aportan y en el que todos rinden a un grandísimo nivel, que ha dejado sin palabras sobre todo a los propios Pacers. Después en ataque no han estado tan finos, pero sí que sigue demostrándose como Brad Stevens, el verdadero artífice, el gerifalte de estos Celtics desde el banquillo, tiene un sistema muy, muy deudor del sistema de San Antonio Spurs, que a su vez es muy deudor del baloncesto europeo. Salvando las distancias, un esquema donde se intenta buscar al hombre libre, mayor movimiento de balón, algo que en la NBA no sucede tanto, donde el pace o el ritmo del partido suele ser más llevado por individualidades, con 1, 2, 3 pases para darle el balón a quien tiene que definir en ese ataque y que se busque un poco las habichuelas. Eso en Boston pasa porque para eso está Kyrie Irving, uno de los mejores jugadores a la hora de generarse tiros a nivel individual de toda la liga, pero quitando eso, o aparte de teniendo eso, es un equipo que sabe mover muy bien la bola y encontrar al jugador más liberado o con más posibilidades de
ejecutar bien en ese ataque. Por eso digo que aunque no han estado finos en ataque, sí que han tenido momentos de bastante lucidez y con una defensa asfixiante han logrado pasar y llegar a estas semifinales de conferencia y enfrentarse a unos Milwaukee Bucks a los que yo preveía que iban a dar guerra. Inicialmente mi pronóstico para esta serie iba a ser un 4-3 para Milwaukee Bucks, pero hay amigos, hemos llegado a las predicciones habiendo sucedido ya un partido de esta serie, y es en ese partido donde los Milwaukee jugaban en casa, han sido vapuleados por unos Boston Celtics que han expuesto todas las limitaciones habidas y por haber de este equipo Milwaukee, que no era tan perfecto como se presuponía. Han expuesto las limitaciones sobre todo de su gran estrella, de Giannis Antetokounmpo, pero también del sistema de Mike Budenholzer desde el banquillo, muy dependiente del acierto en lanzamientos de larga distancia cuando el propio Antetokounmpo no es capaz de generarse sus canastas cómodas, o al menos cómodas para él, en la zona. Y ahora, obviamente, mi predicción va a ir por otro lado. En parte porque creo que Boston ha dado un segundo puñetazo en la mesa, diciendo: estamos aquí, hemos venido a por todas, no nos asusta enfrentarnos a nadie. En parte por eso, por este partido que han hecho, y en parte por las limitaciones de los propios Bucks. Por eso creo que ese 4-3, no creo que esto vaya a revertirse demasiado, pero doy para esta serie un 3-4. Y explico por qué. Yo creo que este primer partido es un ligero espejismo. Es verdad que es una victoria importantísima para los Boston Celtics, y es verdad que creo que les hace a día de hoy favoritos a ganar esta serie y por eso les pongo como ganadores. Pero también creo que es cierto que Mike Budenholzer no está donde está, ni es el máximo candidato a mejor entrenador del año por nada. Entonces va a haber ajustes, eso lo primero. Creo que Boston jugará muy parecido, sobre todo defensivamente. Hay muchos vídeos en YouTube que podéis ver si os interesa el tema, de ver cómo los Celtics ceban la zona defensivamente y llegan a hacer hasta 3-4 ayudas sobre Antetokounmpo para cerrarle el paso al aro, y que después el propio Antetokounmpo no encuentra al tirador libre, y que cuando se encuentra al tirador libre han fallado esos tiros. Pero creo que Boston, como digo, va a seguir jugando a eso en defensa, y habrá que ver en ataque si saben paliarlo los propios Bucks. No van a renunciar a lo que han jugado y con lo que han ganado toda la temporada, que ha sido con ese juego muy exterior, muy dependiente de anotar triples y basándose en lo que genera o las ventajas que genera Antetokounmpo. Tampoco creo que vaya a cambiar mucho eso, pero algún tipo de ajuste tiene que hacer Budenholzer, porque si no se va a volver a chocar contra el muro contra el que se chocó en este Game 1. Y el segundo artífice, aparte de Budenholzer, que creo que hará la serie disputada, es el propio Antetokounmpo. Anteto va a salir en este Game 2, sobre todo yo creo, con una rabia y con unas ganas de demostrar por qué ha sido y es el mayor candidato al MVP de la temporada regular y por qué ha venido a demostrar que es una de las superestrellas de esta liga. Si hay algo peligroso es que un tipo con el físico, la envergadura y las condiciones, también incluso técnicas de Antetokounmpo, vaya a jugar contra ti con toda la fiereza del mundo. Aparte, los secundarios, como digo, no rindieron a un muy buen nivel en el Game 1, a excepción de Pat Connaughton y sobre todo de un Nikola Mirotic muy acertado en la larga distancia. Pero hay jugadores como Chris Middleton que sin duda van a aparecer. Brook López, alguno de sus triples terminará por entrar, aunque el otro día no lo hicieron. Y ojito a ese factor X del que hablaba hace un rato, que era Malcolm Brogdon. Si este equipo recupera a Brogdon, ojito, porque Brogdon va a liberar de la carga de generar juego y de
tener demasiado el balón en las manos que tiene actualmente Antetokounmpo y le va a dar más recursos al ataque de estos Milwaukee Bucks, que por otro lado también tienen que encontrar alguna manera de paliar la efectividad que tuvo Boston en el primer partido, donde Boston consiguió muchos tiros liberados y muchos de ellos en media distancia. De hecho, una de las que se define como claves de ese partido fue la diferencia en porcentaje e intentos de tiro de media distancia de Boston con respecto a la de estos Milwaukee Bucks. En Boston, los nombres a destacar: Kyrie Irving, destacadísimo del primer partido, pero el fundamental, el primero de todos, aparte de Brad Stevens, ese arquitecto de estos Celtics, es Al Horford, Don Alfredo. Un señor que ya el año pasado demostró ser el jugador con mejor capacidad y sobre todo mejor disposición y mejor mentalidad para frenar a Antetokounmpo, y que en ese Game 1 ha demostrado que sigue estando ahí y es un hueso duro de roer. Encima, si te rinden ataques, si mete sus tiros con esa peculiar mecánica que tiene, pues apaga y vámonos. En Boston también sigue rindiendo a un muy buen nivel. En la primera serie ya lo hizo y lo ha hecho también en este Game 1 de las semifinales, Gordon Hayward, que sigue saliendo desde el banquillo, pero que continúa demostrando un nivel prácticamente de titular, anotando tiros con mucha facilidad y con una eficiencia pasmosa. Entre otros nombres propios, habría que ver dónde situar a Marcus Smart, un jugador muy importante, sobre todo en el esquema defensivo de estos Celtics, del que se presupone que en caso de volver sería si los Celtics pasan a finales de conferencia, porque parece que su lesión va a más de lo que se preveía, al menos en un inicio. En resumen, esta serie la doy como un 3-4 para los Celtics. Veremos qué pasa. Creo que es de las series más disputadas, donde más ganas se tienen los equipos, especialmente Milwaukee sobre Boston. Y los playoffs, puedo yo predecir lo que sea, pero después lo que ocurra, pues, ¿quién va a saberlo? La otra serie en el este enfrenta a dos equipos que también coinciden con el mismo récord, un 4-1. Un 4-1 el de los Raptors sobre Orlando Magic y un 4-1 el de los Sixers sobre Brooklyn Nets. No obstante, dos 4-1 con los que han pasado a semifinales de conferencia que no tienen mucho que ver el uno con el otro. Empecemos por Toronto. Toronto segundo de la conferencia, Sixers terceros. Estamos viendo un partido de segundo contra tercero, es decir, en el este del primero al cuarto todos han pasado de ronda y no ha habido grandes sorpresas. Entonces, Toronto, salvo un primer partido donde Orlando sorprendió, donde Toronto no dio con la tecla, sobre todo ofensiva, me atrevería a decir, para involucrar a los compañeros, con un Kyle Lowry que salió en todos los noticiarios con ese 0 de 7 en tiro, dejó escapar ese partido y ese partido les sirvió, yo creo, en cierta manera de toque de atención, y desde entonces han vapuleado, han arrasado a los Orlando Magic, ganando los 4 partidos siguientes sin ningún tipo de miramiento. En los vapuleados o en los perdedores Orlando Magic hay que destacar, yo creo que sobre todo para mal, a Nikola Vucevic, un jugador que venía como el estandarte y como la estrella de estos Orlando Magic y no ha sido tal en esa serie de playoffs, fundamentalmente gracias a o por culpa de, según el prisma en el que lo miremos, del hombre que le ha defendido, que no es otro que Marc Gasol, del que dedicaremos unas pequeñas líneas ahora cuando hablemos de Toronto. Creo que el mayor ganador en Orlando, aunque Orlando ha tocado también el techo de su temporada, nadie esperaba que ganase a Toronto, bastante que se llevó un partido del que salió muy reforzado, sobre todo su base DJ Augustin, aunque después no ha rendido al nivel de ese mismo partido. En Boston no hay mucho más que destacar, más allá del conjunto, un bloque joven, un bloque en el que todavía hay cosas que pulir y mejorar, pero donde Steve Clifford, el entrenador, ha logrado sacar mucho jugo de una plantilla a la que nadie daba
ni por asomo en sus predicciones para llegar a los playoffs. En cuanto a Toronto, los nombres propios, uno que siempre me olvido o me dejo para el final, el de su entrenador Nick Nurse, un entrenador de estos nada conocidos, o al menos para el aficionado medio de la NBA, que ha cogido a Toronto, los ha llevado a la cima del este con un muy buen rendimiento y sobre todo elaborando un sistema defensivo y haciendo que los Raptors junto con los Boston Celtics sean probablemente el equipo que más miedo da en defensa, es decir, el equipo que mejor probablemente está defendiendo de estos playoffs. Nombres propios, el primero obligatorio, Kawhi Leonard. ¿Qué series ha hecho Kawhi Leonard? Creo que no ha habido ningún partido salvo escasamente el primero que perdieron contra Orlando que haya jugado mal. Yo creo que ni siquiera ese lo ha jugado mal. Ha hecho partidos de 45 puntos, ha hecho auténticas barbaridades llevando al equipo no solo en ataque sino también en defensa y colaborando en ese entramado defensivo de los Toronto Raptors. No hay nada que acusarle a Kawhi Leonard, no había dudas sobre él después de la temporada regular que ha hecho. Y mucha gente lo dice, San Antonio salió perdiendo el traspaso, obviamente, pero es que Kawhi Leonard se quería ir, no tenía nada que ganar los San Antonio Spurs, teniendo en cuenta que perdían a un jugador total en ambos lados de la cancha, sí o sí, y bastante que sacaron pues con aquel traspaso en el que se llevaron fundamentalmente a DeMar DeRozan. En Toronto, otros nombres, Pascal Siakam, increíble. Muchos han llegado a comparar a Leonard con Jordan y a Siakam con Pippen. Les queda trecho todavía a los dos, menos a Leonard, por cierto. Siakam ha rendido a un nivel excelente, ha estado muy bien a ambos lados de la pista, especialmente en ataque, con un acierto brutal, sobre todo en el tiro de dos, demostrando unas condiciones geniales y sobre todo un dominio físico en el que pocos rivales han podido pararle. También el tercer nombre propio, Kyle Lowry, desde la dirección, muy bien, sobre todo en defensa y sobre todo a la hora de distribuir. Se le criticó mucho aquel Game 1, después respondió con varios partidos con buena anotación, 22 puntos en alguno de ellos, pero Kyle Lowry ha demostrado que no necesita anotar mucho para que su equipo juegue bien y lo está llevando bien y sigue, él sabe que reclama el equipo de él, que es movimiento de balón, como es lo mismo que reclama DeMar Gasol, del que ya hablábamos anteriormente. Fundamental en el esquema defensivo, fundamental esa defensa a Vucevic toda la serie, la que le secó totalmente al jugador bosnio y capaz, igual que Lowry, de no tomar demasiados tiros y de jugar a lo que le pidan. ¿Que tiene que tirar? Tirará, pero fundamentalmente si tiene que dar balones a gente como Siakam o a gente como Leonard o a buscar a un hombre abierto en mejor condición, Mark lo va a hacer y no va a tener problema en ello. También Danny Green, por supuesto, un jugador de estos infravaloradísimos, gran tirador de tres y sobre todo un defensor perimetral de estos que ahogan al hombre al que defiende. También fundamental el rendimiento del banquillo de Toronto, gente como Serge Ibaka, Freddie VanVleet, en menor medida Norman Powell, Anunoby y toda esa gente. Toronto tiene un conjunto, por nombres y sobre todo por lo que ha demostrado jugando, candidato sin duda mínimo a las finales. En el otro lado está Philadelphia 76ers, también ganadores con un 4-1 frente a Brooklyn Nets, pero un 4-1 que no tiene el mismo sabor de boca. Las series empezaron igual y se han desarrollado igual. A Filadelfia, el primer partido, Brooklyn asaltó el Wells Fargo Center de Filadelfia y desde entonces Filadelfia ha ganado los otros 4 partidos, pero no con el mismo tono con el que Toronto ha ganado con absoluta suficiencia a Orlando. Nada que ver. Filadelfia ha tenido partidos muy discutibles donde algunas decisiones arbitrales y donde la falta, sobre todo yo creo, de experiencia de los Brooklyn Nets han terminado decantando la balanza en favor de Filadelfia. Pero Filadelfia han llegado muy bravos, han llegado con exhibiendo lo bien que han pasado y con la suficiencia con la que han pasado a semifinales de conferencia, y eso no es así.
los Sixers al fin y al cabo han jugado un baloncesto que no esperábamos tan trabado, teniendo en cuenta sobre todo la cantidad de talento bruto individual que tienen estos Sixers, pero que lo que demuestra creo que es la falta de talento, al menos para desarrollar la ofensiva, de su entrenador Brett Brown, el fugitivo, como le llaman en Movistar Plus. En los Sixers, no obstante, pues hablemos de los nombres propios. Joel Embiid es el termómetro de estos Sixers. Donde esté Joel Embiid y cómo esté Joel Embiid va a suponer el rendimiento de los de Filadelfia. Ben Simmons, Jimmy Butler, jugadores de talla internacional, Tobias Harris, gente de banquillo como Boban Marjanovic, la aportación en el triple de JJ Redick, gente de banquillo como Mike Scott. Tiene muchas armas Filadelfia, pero no se le ha llegado a ver a un nivel grandioso o al nivel esperable para tamaña plantilla. Un equipo que, si bien ha destacado algo, es en emplearse con bastante maña en defensa, a pesar de no encontrar su tono totalmente ofensivo. Y de hecho, en las predicciones que yo tenía para esta serie, que no voy a cambiar a pesar del resultado que hemos vivido en la madrugada de hoy, daba un 4-2 y lo sigo dando a favor de Toronto Raptors. ¿Y qué es lo que ha pasado hoy para que diga yo esto? Bueno, el primer partido de la serie, Toronto ganó con mucha suficiencia. Estoy diciendo mucho la palabra suficiencia. A Philadelphia 76ers, y en el partido de hoy, donde han primado las defensas y donde Toronto no ha sido capaz de meterla ni en un hula hop, Philadelphia 76ers, con un gran Jimmy Butler, sobre todo en los minutos finales, ha impuesto una victoria en campo de Toronto, colocando el actual 1-1. No obstante, y a pesar de este resultado, creo que Toronto tiene más armas, mejor sistema de juego y una mejor disposición táctica y de talento para frenar a un talento bruto tan enorme como el de Philadelphia 76ers. En concreto, una de las claves para esta serie, para mí, y mucha gente lo ha dicho, es el nivel que tendría Marc Gasol de parar, frenar o minimizar el impacto de Joel Embiid en estos Sixers. En el primer partido lo llegamos a ver, en este segundo es curioso porque, sin estar tampoco excesivamente bien Embiid lo que ha demostrado es el impacto defensivo que tiene sobre este equipo, y aunque no está al 100% en su estado de salud, y eso puede ser una de las claves de esta serie, que bien o qué mal esté de sus lesioncillas Joel Embiid, si puede estar, aunque sea al 20 al 30%, tiene que salir, porque el plus que le da a su equipo en uno o en otro lado de la cancha o en los dos es monumental. Digo, por tanto, que ese encuentro entre los dos, esa pareja, vamos a verla batallar, y ya la estamos viendo con muchas ganas. Y habrá que ver si Kawhi Leonard sigue manteniendo, porque parece que sigue haciéndolo, el nivel que está mostrando todos los playoffs. En ese caso, habrá que ver hasta dónde son capaces de llegar los Raptors, aunque hoy hemos visto muy bien en esos ajustes defensivos cómo han dejado de lado un poco a Marc Gasol y han puesto todo su ahínco en frenar a gente como sobre todo ha sido hoy a Pascal Siakam. Si los Sixers muestran, y realmente esto no es un espejismo, esa capacidad táctica de adaptarse al rival, esta serie podría acabar en un resultado distinto al que yo he dado, pero no creo que Toronto, tras este pequeño lapsus o tras esta derrota que no se le suponía, y menos anotando los puntos que ha anotado hoy, 89 que han sido, me parece, no creo que Toronto vaya a tirar la toalla. Para mí, como digo, en principio, y veremos qué ocurre, 4-2 a favor de Toronto Raptors. Curry crossover, three-pointer, bang!
Y del este marchamos ahora al oeste y en concreto a la serie de la polémica, el Warriors Rockets. Warriors número 1, Rockets número 4 del oeste. Los Warriors han pasado a semifinales de conferencia con muchísimas dudas en una serie que yo predije que ganarían y han ganado, pero predije que ganarían fácil 4-0. Y así pudo parecer o llegó a parecer, pero se han acabado yendo con un 4-2 que no ha dejado muy contentos a nadie. Los Warriors ganaron el primer partido bastante bien, el segundo partido lo estaban ganando con un margen holgadísimo de puntos y recibieron una de las estadísticas más negativas que se recuerdan de la historia de playoffs, que es la máxima remontada de un equipo. Los 31-32 puntos por los que perdían los Clippers y acabaron remontando y ganando el partido, ese Game 2 en casa de los Warriors, en el Oracle que están a punto de tirar. Posteriormente los Warriors un tercer partido que ganaron de nuevo con mucha holgura, un cuarto partido que ganaron con bastantes problemas, un quinto partido que se acabó llevando sobre todo con una gran actuación en los minutos finales de Lou Williams y un sexto que se llevó finalmente Golden State Warriors. Una serie, como digo, problemática. Clippers, destacar, ya lo he dicho, a Lou Williams, el candidato máximo otro año más a mejor sexto hombre del año, capaz de cargar la ofensiva del equipo, de asumir su responsabilidad en los minutos finales. Después tenemos a Montrezl Harrell, también el segundo máximo candidato a mejor sexto hombre, aportando músculo, garra, fuerza y espíritu combativo en la pintura. Es un placer ver a Montrezl Harrell jugar al 200% cada partido. Después el intermitente Danilo Gallinari, que ha tenido buenos y malos partidos alternándolos, y un rendimiento bastante notable de algunos jugadores jóvenes, especialmente de Landry Shamet, el héroe de ese partido de remontada con el triple de la victoria, y de Shai Gilgeous-Alexander, uno de los mejores apellidos de toda la NBA, sin lugar a dudas. Como digo, los Clippers, un esquema de bloque que ha funcionado a la perfección, dirigidos por ese grandioso entrenador que es Doc Rivers. Habrá que ver qué pasa con los Clippers, porque los Clippers ahora van a liberar muchísima masa salarial en este verano y se dice que tienen espacio incluso para contratar no una, sino 2 superestrellas. En caso de ser así y de mantener alguna de las piezas y con Doc Rivers a los mandos, cuidadito con los Clippers, que igual son los que hacen la verdadera revolución en Los Ángeles y no los Lakers. Con todo, grandísima la temporada de estos Clippers. No he hablado antes, por cierto, de la temporada de Brooklyn Nets, aunque ya me habéis oído hablar de ella muchas veces. Muy meritoria, han llegado donde se esperaba. 4-2 predije yo para ellos, se quedaron 4-1. No ha pasado nada porque han luchado mucho, les ha faltado sobre todo experiencia, y donde la única nota negativa yo creo que es la del liderazgo de D'Angelo Russell, que ha sido el que más ha fallado en este equipo, sobre todo en los momentos calientes, si bien en alguno de los partidos ha rendido a buen nivel. Los mejores de este equipo, por decir algo aparte de Kenny Atkinson, el entrenador, han sido Caris LeVert y Spencer Dinwiddie en según qué momentos de cada serie. Pero volvamos a los Clippers, que estaba alabando por su gran temporada y por el planteamiento que tienen para esta postemporada. Y eso nos lleva a los Warriors a ver que llegan a estas series con muchas dudas y con el mayor aliciente, que es el grandísimo, espectacular nivel de Kevin Durant, que creo que junto con Kawhi Leonard ha sido el jugador que mejor ha hecho la primera ronda de estos playoffs. Al otro lado, Houston Rockets, ganadores 4-1 de su serie contra Utah. Yo pedí un 4-2, no he andado tampoco muy desencaminado. Y donde creo que también es un 4-1 muy parecido al de Sixers, engañoso. Porque si bien los 2 primeros partidos los ganó bastante bien,
los dos primeros, yo creo que los otros 3 siguientes han estado muy parejos. Utah ha sabido combatir muy bien y ha luchado muy bien, sobre todo defendiendo y frenando a las grandes estrellas, especialmente a James Harden. Quizás el mayor pero ha sido el no frenar a un Clint Capela, que sin hacer grandes partidos ha tenido buenas actuaciones individuales en alguno de ellos, y de hecho donde se esperaba una de las grandes estrellas de estos Utah Jazz que rindiera a mejor nivel, que es Rudy Gobert. Gobert ha estado bastante indolente, se ha visto superado por Capela cuando yo pensaba que iba a ser al contrario, que Gobert iba a dominar a Clint Capela. No ha estado bien, excesivamente bien en defensa, y no ha estado bien sobre todo en ataque. Como tampoco han estado bien en ataque gente habitual como Joe Ingles, un jugador polivalente y con un buen tiro de 3 que no ha tenido ni mucho menos su serie, y como tampoco lo ha estado Donovan Mitchell, el que se esperaba como líder ofensivo, el que ha sido y es el líder ofensivo de estos Utah Jazz, y que ha estado muy desacertado. El mejor aliciente de estos Jazz, o el jugador que mejor ha rendido, y no es por tirar de orgullo patrio, ha sido Ricky Rubio, quien no solo ha estado bien en defensa, aunque le ha tocado bailar con la más fea y ha sido protagonista de algunos de los highlights negativos en defensa de esta serie, defendiendo a Harden en gran parte del tiempo, pero que ha sido el jugador que mejor ha rendido en el apartado ofensivo de estos Jazz. Unos Jazz que también hay que ver qué timón y qué dirección van a querer tomar en postemporada, porque van a tener margen para liberar a algunos jugadores y sacar algo de ellos, traspasar quizás a alguien. Se habla incluso de que se vaya Ricky Rubio. Veremos un poquito qué pasa con los Jazz, que esperábamos que diesen más guerra y que han decepcionado sobre todo a nivel ofensivo, también merced a una grandísima defensa de Houston Rockets, pero donde se esperaba más de gente, sobre todo señalados, como ya digo, Donovan Mitchell y Rudy Gobert. De los Rockets, decir que sin estar nada finos en ataque, han sabido pelear en el barro, han sabido pegarse y han sabido defender a un muy buen nivel. Otro ya es el tercero de los equipos de los que hablamos, del que destaco su grandísimo nivel defensivo como artífice de las victorias y de hacer que hayan pasado a semifinales de conferencia, y estos Houston Rockets no lo son menos. Llegan con un Harden muy irregular, con un Chris Paul que en según qué momentos ha estado bien, pero que no ha encontrado tampoco ese, sobre todo cuando no está Harden en pista, ser el referente de estos Rockets, y donde los secundarios tampoco han brillado especialmente, más allá, como digo, de un Clint Capela que sin estar al 100% le ha dado la serie a los Jazz. Tenemos por tanto dos equipos que llegan con dudas a las series, y sin embargo tenemos la serie más esperada y más cacareada de estas semifinales de conferencia, que es este duelo Warriors-Rockets, del que ya se ha jugado un partido que no va a cambiar la predicción que voy a dar, pero que deja de momento 1-0 a los Warriors después de un partido muy disputado, feo de ver, la verdad, muy desacertado, donde sobre todo Houston Rockets ha estado buscando reiteradamente, igual que ha hecho en todos sus partidos hasta ahora, las faltas, el contacto, embarrar un poco el partido y llevarlo un poco a su terreno arbitral. No consiguiéndolo, ha habido muchísima polémica, muchísimas declaraciones, multa incluida a Chris Paul, que fue expulsado del propio partido, y se ha abierto un debate, ¿no?, de quién tiene razón. Tienen razón los Rockets quejándose de los árbitros, tienen razón los Warriors diciendo que se están quejando demasiado de las faltas, cuando tienen a gente como Harden a quien le permiten muchísimo los árbitros. Pues bueno, esto como siempre, ni tú ni yo, ni sí ni no. Sí que es verdad que los árbitros tienen que dejar clara cuál es su postura, y que esa postura sea la que dirija las decisiones arbitrales, pero no puede ser que piten en unos momentos una cosa. A Utah no les permitieron casi nada la defensa Harden, y sin embargo a los Warriors les han permitido mucho. Que establezcan un poco en qué punto están, para que así actúen unos y otros equipos y se acabe levemente al menos la polémica. Mi predicción, como digo, es un 3-4 a favor de Houston.
Y lo explico, creo que la serie va a estar muy disputada, por supuesto. Creo que los Warriors, aún sin estar bien, tienen armas suficientes para dar guerra, pero bien es cierto que creo que el Houston Rockets, teniendo un primer mal partido, ha perdido de muy pocos puntos, pero sobre todo es un equipo que ha demostrado en la serie contra Utah que es capaz de ganar partidos en los que no luce bien, haciendo los Warriors algo muy contrario. No ha sido capaz de ganar esos partidos donde o al menos Durant se iba a 50 puntos o al menos 2 de sus 3 superestrellas se iban más allá de los 25-30 puntos. Creo que esta puede ser la serie de los Warriors donde se acabe el proyecto, y es la serie y es el momento, sin lugar a dudas, donde los Warriors tienen que demostrar de qué pasta están hechos y tienen que demostrar que son, como tantos años anteriores, los máximos candidatos a llevarse el título de la NBA. Pero por otro lado, también creo que los Warriors están con muchas incomodidades internas, muchos problemas, poco favor de cara del aficionado general de la NBA, y no se encuentran ni de lejos en su mejor momento. Sacarán toda su raza, todo su talento, es esperable. Ojalá así sea, y ojalá el primer partido sea un espejismo, y ojalá estas series sean de verdadero talento y no unas series tan embarradas, unas series tan ensuciadas, opacadas por la polémica, en lugar de por lo que verdaderamente venimos a ver, que es el baloncesto. Pero es cierto que Durant no ha estado tan acertado, Curry, quitando un triple muy importante el otro día, no estuvo fino, Thompson tampoco lo ha estado, Draymond Green lo estuvo en el primer cuarto, pero luego estuvo bastante desaparecido. Los Warriors ya están probando mucho ese quinteto de la muerte junto con Andre Iguodala, jugando sin jugadores altos. Y vamos a ver, porque el principal señalado de Houston en el primer partido es Clint Capela, un jugador de 2,20 metros que no fue capaz de sacar partido de una defensa con jugadores tan pequeños de Houston, de Warriors. Entonces vamos a ver si también despierta un poco Capela. Creo que es fundamental Capela, como lo fue en la clave contra Utah Jazz, para que los Rockets ganen, y creo que Capela va a aparecer. Y por eso pienso que en una serie muy disputada, y espero que con un mejor nivel de baloncesto, los Rockets se la van a llevar 3-4. Y terminamos con el último partido de playoffs en el oeste. Segundos contra terceros, Nuggets contra Blazers. Una vez más, los 4 mejores equipos han sido los que han pasado. Una vez más, mis predicciones, más allá de números de victoria-derrota, han sido acertadas, salvo un caso particular que ha sido el de Portland Trail Blazers. En cuanto a Portland, por empezar con ellos antes, se preveía que iban a perder contra Oklahoma City, ya hablamos de eso, ¿no? 4 partidos perdidos contra ellos en liga regular, el segafe de estas últimas temporadas de Portland, incapaces de pasar de primera ronda. Nada más lejos de la realidad. Los Blazers han jugado a un grandísimo nivel, han dejado solo escapar un partido, y sobre todo Lillard, protagonista especialmente en ese último partido de ensueño con 50 puntos, con un triple estratosférico desde casi el medio campo, como si tirase casi debajo del aro. Están grabados en nuestra retina y hacen que tengamos un cariño especial, yo creo, los aficionados al baloncesto por estos Portland Trail Blazers, que lo que han expuesto es el déficit de unos Oklahoma City Thunder que año a año siguen demostrando, sobre todo tras la marcha de Durant, que con toda la cantidad de talento individual que ha pasado por estos Thunder, con toda la cantidad de talento individual que tenían en esta misma temporada, no son capaces de demostrarlo o de refrendarlo en forma de victorias importantes, o al menos de pasar ciertas rondas de playoffs. Principal señalado de estos Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook, de manera conjunta, y yo incluso diría que varios peldaños por debajo de su entrenador Billy Donovan, que creo que lo mejor que puede hacer Oklahoma con él es largarle. Un Billy Donovan que ha demostrado
tener nula lectura táctica de los partidos, apostar siempre por las mismas cartas, dejar a Westbrook campar a sus anchas con todo lo que eso le ha acarreado a su equipo y a la serie. Un Westbrook que sigue demostrando a sus 30-31 años que es incapaz de gestionar buenas decisiones, sobre todo en el ataque de su equipo. Un Paul George que llegó al final de la serie con cierto nivel, tuvo unos partidos iniciales muy desacertados, ya sabemos, también problemas de hombro, pero que estando acertado no supo aprovechar Westbrook esa recuperación, sobre todo de la finura en el tiro de Paul George, y donde Westbrook tampoco ha sido capaz de involucrar a otros compañeros que se siguen sintiendo desplazados con respecto al propio Westbrook. Gente como Steven Adams, Grant, gente de banquillo como Marquis Morris, nada que decir de un Tyler Ferguson que apenas tira 1 o 2 tiros por partido. Nerlens Noel, hay que ver qué pasa con estos Thunder. Yo creo que Donovan se veremos qué lectura toma el director técnico de estos Thunder para ver qué cambios o qué cosas va a cambiar de cara a la temporada que viene, teniendo además en cuenta que Oklahoma actualmente es uno de los equipos que menor espacio salarial tiene previsto para la temporada que viene, por lo que tiene menor posibilidad de hacer cambios en su roster. Y en contra, por supuesto, reforzadísimos esos Blazers, no solo Lillard, sino también Terry Stotts, el entrenador, CJ McCollum, magnífico el nivel que ha demostrado como escolta titular de este equipo, muy bien en Scanter, especialmente en el primer partido, supliendo en cierta manera la baja del lesionado Yusuf Nurkic, y llegando a estas semifinales de conferencia contra ni más ni menos que los Denver Nuggets, que nos han ofrecido el primer 4-3 que hemos visto, este sí oficial, y que acerté. 4-3 dije que ganarían los Nuggets y 4-3 han ganado, no obstante, robando tanto San Antonio como Denver un partido fuera de casa, que es algo que no preveía tanto. No preví que iba a haber tanto movimiento fuera de casa porque estábamos hablando de los equipos más dependientes de ganar en su casa y sin embargo tener un mal rendimiento fuera de ella. En esa serie muy igualada, donde finalmente el talento de los jugadores de Denver Nuggets, sin duda una plantilla más profunda, técnicamente mejor y aunque algo más inexperta, incluido también el propio entrenador, se ha acabado llevando una serie que el equipo de Greg Popovich, jamás me cansaré de hablar de este hombre, ha luchado hasta el final. Popovich todos los años se dice que los Spurs son peores que el anterior, todos los años llegan a playoffs y todos los años luchan hasta el último aliento. Si bien una de las imágenes que más ha ocupado los noticiarios, los vídeos de YouTube, fue como con el partido ya 4 puntos abajo, los Spurs se nublaron y fueron incapaces de hacer falta o de defender esa acción o de mostrar un último aliento, una última lucha para intentar apurar al máximo la serie. No obstante, poca cosa que reprocharle a San Antonio, más allá quizás del nivel de sus estrellas, que han estado bien en algunos de los encuentros, pero que vuelven a acarrear los problemas y les vuelven a llover las mismas críticas que les suelen caer siempre. Por un lado, un DeMar DeRozan maldito totalmente en los playoffs y más viendo el rendimiento de Toronto al otro lado. Y por otro lado, el de LaMarcus Aldridge, que ha tenido, como digo, también buenos partidos, también los ha tenido DeRozan, pero justo pues en el partido decisivo, en el final, ninguno de los dos ha rendido a buen nivel, especialmente un DeRozan que acumuló, si no me equivoco, un 7 de 21 en tiro. De lecturas positivas, aparte de el eterno Greg Popovich, pues tenemos a White, un jugador sacado de la nada, de la manga de Popovich, que junto con DeJounte Murray, si es que se recupera de su lesión, puede formar un backcourt muy, muy interesante, especialmente a nivel defensivo para estos San Antonio Spurs. Y yo creo que también muy buena la lectura y muy buena la recuperación de un Rudy Gay, que demuestra que sigue rebosando talento ofensivo por los 4 costados.
En cuanto a los Nuggets, el principal reforzado es sin lugar a dudas Nikola Jokic, confirmando, refrendando su condición de superestrella de esta liga, de candidato de los más lejanos, también hay que decirlo, al MVP de esta temporada, y donde ha demostrado un talento total, unos números de órdago, unos verdaderos números que sin llegar al triple doble demuestran el impacto que tiene este jugador en los Denver Nuggets a nivel de puntos, rebotes y sobre todo de asistencias. Salía una estadística el otro día, pivots que han promediado 20 puntos o más o 9 asistencias o más en playoffs. El primero Will Chamberlain, el segundo Nikola Jokic. Un Nikola Jokic que además en el sexto partido que perdió Denver contra San Antonio llegó a 43 puntos y esos 43 puntos se encuentran empatado con Tony Parker en una de las marcas anotadoras más altas de los playoffs por un jugador europeo. El resto de 5 o 6, me parece, posiciones de mayor anotación las ocupa el mismo hombre que se ha retirado esta temporada y que se llama ni más ni menos que Dirk Nowitzki. Pero no solo de Jokic viven los Nuggets, tenemos también un gran descubrimiento que ha sido esta temporada y sigue demostrando un buen nivel, Jamal Murray, en el puesto de base escolta que sigue ostentando y donde está demostrando mucha habilidad, especialmente tirando bombas. Me sorprenden todos los resúmenes que veo qué facilidad tiene para lanzar esos floaters, como los llaman allí, perdón por mi inglés, en Estados Unidos. Y mucho fondo de armario. Un Millsap que sigue lejos del Millsap de Atlanta, pero que puede aportar a ambos lados. Will Barton, Gary Harris, jugadores de banquillo, Monte Morris, Malik Beasley, el propio Tyler Craig. Denver tiene mucho jugador, mucho talento bruto, más allá de las propias estrellas, y tiene todas las papeletas, y eso me lleva al punto de cómo se va a desarrollar esta serie, donde ya ha habido un primer partido que ha ganado 1-0, es decir, primer partido ganado por los Denver Nuggets, y apoya para mi predicción, que no voy a cambiar por este resultado, ya la tenía pensada antes, que es un 4-2 a favor de Denver Nuggets. ¿Por qué? Me gustaría que fuese Portland quien pasase, se lo merecen. Me encanta Lillard, es un jugador que me apasiona y le deseo absolutamente lo mejor, pero también es verdad que Enes Kanter tiene problemas de hombro, no se presupone que esté a un muy buen nivel, y precisamente creo que Portland, que tiene una de las plantillas más cortas, entre comillas, hay jugadores como Maurice Harkless o Al-Farouq Aminu que han rendido a gran nivel en la anterior serie, tienen suplentes como sobre todo Seth Curry, menos Evan Turner, del que se esperaba más, ni mucho menos hablar de gente como Meyers Leonard o un Zach Collins que tampoco está contando mucho, un Lehman que ha prácticamente desaparecido de la rotación. Portland tiene poco fondo de armario, va a llegar más cansado, y Denver al contrario, tiene muchísimo roster del que tirar y tiene un Nikola Jokic que puede sacar mucho rédito de la falta de kilos y de centímetros en la pintura de estos Blazers, tanto con Kanter como más aún sin él. Por eso pienso que van a ganar 4-2. Creo que Jokic y los suyos se llevarán la serie. Veremos qué ocurre, veremos si Lillard va a dejar que eso pase y sobre todo sus Blazers. Y vamos a ver en general en qué quedan estos playoffs. Muchas ganas de ver estas semifinales de conferencias y muchas ganas de vuestro feedback, de vuestro amor, de todo el apoyo que me dais y las visitas que hacéis a este intento de podcast serio que es los Minutos de la Basura. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.